¿Qué es lo que tienen en común las tres imágenes? Bueno, mientras que estén hablando en la pregunta, pensando en la pregunta, voy a dar la bienvenida a Ana de Vela. Ana, buenas noches, bienvenida a la clase. Buenas noches, pastor, gracias. Muy bien, estamos pensando en estas tres imágenes. Para captar la atención hoy, estamos pensando en las tres imágenes que tenemos en la pantalla. ¿Qué tienen en común las tres imágenes? ¿Qué dicen? Que las tres tienen autoridad. Así es, muchísimas gracias, muy bien. Las tres tienen autoridad, ¿verdad? ¿Verdad? El director en la orquesta tiene cierta autoridad sobre los músicos. La policía en la comunidad tiene un poco de autoridad, una cierta autoridad. Y no siempre es así, pero debe ser así que los abuelos sí tienen autoridad y respeto en la casa, ¿verdad? Muy bien, entonces hoy sabemos que el director manda en la orquesta, la policía en la comunidad. Sí, ¿verdad? ¿Quién manda en la iglesia? Bueno, pensamos en quién tiene la autoridad. A veces pensamos tal vez en la tradición, los líderes, la opinión de mis familiares, la experiencia personal, lo que siento en mi corazón, lo que soñé, la vocecita, pero ¿qué es la autoridad? Porque estas cosas cambian, ¿verdad? Las tradiciones, los líderes, la opinión humana, la filosofía de otras personas, pero ¿qué es la autoridad suprema de nuestra fe? Entonces, sin duda es la palabra del Señor. así la palabra es. es la autoridad máxima. Así es, Ricardo, así es, exactamente. Entonces, hoy, lo que vamos a hacer, gracias, Ricardo, vamos a ir a la palabra de Dios para hablar del asunto, porque es muy importante. Lo que dijo Ricardo es cierto, pero muchas veces, aunque todo el mundo dice que sí es la palabra de Dios, tenemos muchos líderes, muchas iglesias que no aceptan la palabra de Dios como la autoridad, que piensan que es otra cosa. Entonces, pero hoy vamos a ver qué es la autoridad según la palabra de Dios, para que podamos decir sin duda que la palabra de Dios es la autoridad. Vamos a leer 5 pasajes del Nuevo Testamento. Segundo de Pedro 1, 19 a 21, Hebreos 1, 1 a 2, Gálatas 1, 6 a 9, Mateo 15, 6 a 9 y Colosenses 2, 8. Voy a poner cada uno aquí en la pantalla, o como antes pueden usar su Biblia en la casa, también está bien. Vamos a leerlas pensando en la pregunta y después de leer cada uno, vamos a contestar la pregunta. ¿Cuál es la autoridad suprema de nuestra fe según lo que dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Ok. Antes de seguir, voy a dar la bienvenida también a Gisela Rodríguez. Bienvenida a la clase. Bueno, voy a tener que activar el micrófono, Gisela. Para que... ahora sí. Buenas noches, Gisela. Gracias. Buenas noches a todos. Bienvenida a la clase. Gracias. Muy bien. Y Gisela está en México, ¿verdad? Muy bien. Ok. Sí. Entonces, seguimos adelante con los pasajes. Vamos a leer cada uno de estos. Aldo también está aquí con nosotros. Aldo, buenas noches. Hola, bienvenido. Bienvenidos. Qué bueno que estén. Hola, Dios bendiga. Muchísimas gracias. Igualmente, qué bueno que están aquí con nosotros. Ok. Entonces, ahora vamos a leer el pasaje. Entonces, cualquier persona nos puede leer. ¿Quién quiere leer? Segunda de Pedro 1, 19 a 21. Aquí tenemos la segunda carta de Pedro escrita a cristianos, a creyentes en general.
¿Quién nos quiere leer 2 de Pedro 1, 19 a 21? Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, gracias María Esther. Ok, ¿cómo dice qué es lo que dice 2 de Pedro 1, 19 a 21 de nuestra pregunta? ¿Qué dice cuál es la autoridad suprema de nuestra fe según lo que leímos? ¿Cuál es la autoridad suprema de nuestra fe según estas palabras aquí de 2 de Pedro? Yo quiero dar la respuesta según lo que nos dice aquí segunda de Pedro. Nos dice claramente que es la palabra profética, es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, y también, muy bien, muy bien. ¿Y por qué dice que es confiable la palabra de Dios? De quien viene la palabra. Sí, ¿por qué es confiable la palabra de Dios? Cualquier persona. ¿Por qué es confiable la palabra de Dios? Porque somos inspirados por el Espíritu Santo. Porque sí, exactamente, gracias Liliana. Porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Porque no es por voluntad humana, no es por interpretación privada. El Espíritu Santo inspiró a estos santos hombres de Dios de que hablan aquí. Son los que recibieron la respiración. Vemos en inspirar, respirar, el Espíritu Santo respira, y los escritores que Dios escogió para ser los escritores de la Biblia pusieron allí las palabras que Dios quería. Bien, algo más y de 2 Pedro. Ok, ¿algo más? Seguimos entonces con otro pasaje, Hebreos 1, 1 a 2, que también habla de la misma cosa. El libro de Hebreos es muy interesante. Si no han tenido la oportunidad de leer Hebreos, es del Nuevo Testamento, pero habla mucho de la conexión con el Antiguo Testamento. Habla de lo que fue la fe de los antes de Cristo, y como Cristo es el cumplimiento de la esperanza de las profecías de antes, ¿verdad? Y Cristo cumplió todo, entonces es el Salvador. Hebreos 1 y 2, tenemos aquí en la pantalla las primeras palabras, los primeros versículos de Hebreos 1. ¿Quién nos puede leer Hebreos 1, 1 y 2? Amén. Por favor. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Hebreos 1, 1 y 2 sobre la pregunta? ¿Cuál es la autoridad suprema de nuestra fe según Hebreos 1? Cualquier persona, María, Ricardo, Aldo,
Ana de Vela, Celeste. ¿Qué dicen ustedes? Gisela, María Esther, Mónica. ¿Cuál es la autoridad suprema de nuestra fe según lo que leímos? Hola, buenas noches. La autoridad suprema viene a ser Jesucristo. Así es, muy bien. Gracias, Candela, y bienvenida a la clase. Buenas noches. Gracias. Aquí tenemos, sí, es Jesucristo, ¿verdad? Dios había hablado a los padres de los creyentes en el Antiguo Testamento por los profetas. ¿Es Jesús? Sí, exactamente es Jesús. Entonces ahora Jesús vino y ¿qué es lo que? Entonces ya Jesucristo es la palabra, la voz de Dios, el verbo, quien vino para decir a nosotros quién es Dios y cómo nos salva exactamente. Y Jesucristo al fin envió a sus discípulos para enseñar todo lo que Él les había enseñado, y por eso tenemos todavía las Santas Escritas también del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Ok, muy bien. ¿Pregunta o duda? ¿Algo más? ¿Otra cosa? Ok. Seguimos con otro pasaje entonces. Gálatas 1, 6 a 9. Gálatas 1, 6 a 9 es una carta de Pablo, ¿verdad? El Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir la carta de Gálatas originalmente a las personas en Galacia. Él había estado allí en su primer viaje misionero, había enseñado a ellos, había evangelizado a ellos, compartido con ellos la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo. Después él se fue a otros lugares. ¿Y qué pasó? Otras personas vinieron con mensaje también, supuestamente de Jesucristo, pero con otros detalles, con otra doctrina, otra enseñanza. Y esto es lo que dice aquí Pablo a los creyentes en Galacia en el primer capítulo, y tienen unas palabras muy fuertes. ¿Quién nos puede leer Gálatas 1, 6 a 9? ¿Puedo leerlo yo, Ana? Por favor, Ana, gracias. Gálatas 1, 6 al 9. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Muchísimas gracias, Ana. Tienen una palabra muy fuerte y ¿qué significa la palabra anatema? ¿Qué es el significado de la palabra anatema? Una cae bajo maldición. Uno que cae bajo maldición de Dios. Muy bien, gracias. Entonces, dice aquí Pablo que una persona que viene con otro evangelio, con otro mensaje, que sea anatema. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Cuál debe ser la autoridad suprema de nuestra fe según estas palabras? ¿Será maldito? ¿Y será maldito quién, según estas Amén. palabras? El que predica un evangelio diferente. Así, entonces, el que predica algo diferente, eso no es la autoridad suprema de nuestra fe, ¿verdad? Aun si la persona dice que tiene un mensaje de un ángel del cielo, aun si alguien viene como si tuviera autoridad apostólica, si es algo diferente del evangelio que tenemos, esta persona, según las palabras aquí,
dice Pablo que sea anatema por tener otro mensaje. Bien. Ok. ¿Preguntas, dudas, otros comentarios tal vez? Son palabras. Sí, por favor, Ana. Todas esas personas que nos han enseñado antes mal, ¿no es cierto? Que le pedíamos a la Virgen, que le pedíamos a los santos y cuánta cosa rara nos enseñaban. Esas personas nos enseñaron mal. ¿Esas personas son anatema? Bueno, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces, pero estas personas también, bueno, sabemos que cada ser humano es pecador que necesita un salvador. Entonces, también hay perdón, ¿verdad? También hay perdón para el pecador perdido que se arrepiente. Pero tenemos que ver que lo tomamos muy en serio, ¿verdad, Ana? Si alguien predica o comparte o enseña algo que es diferente o no está de acuerdo con el Evangelio de Dios que tenemos en la Biblia, es algo muy en serio. No podemos decir que no es nada. Las diferencias no son importantes, porque sí son muy importantes. Y por eso utiliza una palabra tan fuerte, Pablo, para llamar nuestra atención, para que sepamos que es algo importante, que no es nada la enseñanza bíblica, que no es, los detalles son importantes. La palabra de Dios no es algo que podemos torcer ni manejar de nuestra propia manera. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Bien. ¿Está bien, Ana? Amén, sí. Ok. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? ¿Duda? Sí, yo también quiero comentar algo. Sí, Gisela, por favor. Es muy importante que tomemos muy en cuenta esto que nos dice Pablo aquí en Gálatas, porque aquí se nos habla de que muchos desde ese entonces ya predicaban un evangelio diferente, no era el evangelio que Cristo les había predicado. Y hoy día se han también levantado muchos falsos maestros que pues han predicado o están predicando también un evangelio que no es como el que Cristo nos dejó. Sí, comentario, sí, muy desafortunadamente, muy cierto, ¿verdad, Gisela? Entonces, y Jesucristo nos dice en Mateo que iban a venir a los falsos maestros, que van a cambiar la palabra de Dios y van a venir con enseñanzas que no son de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, hay que estar siempre nosotros tenemos que siempre estar alertos, viendo lo que es la enseñanza y analizándolo. Muy bien, gracias, Gisela. ¿Algo más? Hago yo esta pregunta. Nosotros tenemos que defender la fe, pero corregir con amor, porque a mí muchas veces me quieren hablar y yo veo que no tienen amor, porque piensan que yo estoy equivocada en el camino del Señor y me quieren hablar de vírgenes, de santos. Entonces, como la palabra de Dios no es para pelear, tengo que hablarles con amor y apartarme, si no hacen caso, de esas personas que me quieren llevar por otro camino. Yo también tengo que ser firme y fuerte y no tener querer decir, bueno, no importa, no, yo me tengo que mantener firme en la palabra de Dios, el sí y el no puedo quedar bien con la persona y mal con Dios, yo tengo que defender mi fe, con amor. Sí, Ana, estoy de acuerdo, es que vamos a querer defender la fe, defender la palabra de Dios, pero con mucho amor, porque somos servidores de Jesucristo, quien es amor, ¿verdad? Y también se dice que el evangelio es como un león, porque es porroso. ¿Y cómo defiende a un león? No tiene que defender a un león, ¿verdad? Deja que el león defiende a sí mismo. Entonces, tenemos que entonces
uno defiende a un león por dejarlo hacerlo. Entonces, usamos la Biblia, dejamos que el Evangelio, predicamos y compartimos, y el león es el león del Evangelio, es el que convence el corazón humano. Bien, ok, muchísimas gracias por los comentarios, muy buenos. Ok, otro pasaje. Aquí estamos en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo 15, 6 a 9. Jesucristo está hablando a los líderes de la iglesia de los judíos entonces. Está hablando a los fariseos y otros que habían tomado la palabra de Dios y habían puesto otras leyes. Entre ellos fue su ley de uno que no tenía que ayudar ni apoyar a sus papás si ofreció algo al templo. Si hiciera una persona una ofrenda especial, fue libre de sus obligaciones a sus papás. Entonces, esto es lo que dice Jesucristo a ellos. Mateo 15, 6 a 9. ¿Quién nos puede leer Mateo 15, 6 a 9? Amén. Okay. Por favor. Mateo capítulo 15, versos 6 al 9. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por nuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Muchísimas gracias, Aldo. Otra vez que tenemos una palabra muy fuerte para llamar nuestra atención. Es la palabra hipócritas. ¿Qué es el significado de esa palabra? ¿Qué es un hipócrita? ¿Qué es un hipócrita? Cualquier persona nos puede decir qué es un hipócrita. Hipócrita es una persona mentirosa. Mentirosa, gracias, Candela. Y especialmente pensamos en una persona que parece una persona muy religiosa, pero dentro de su corazón es, como dice aquí, lejos de Dios, ¿verdad? Entonces, Jesucristo llama a ellos hipócritas. ¿Por qué? ¿Qué fue ¿qué fue el problema con los fariseos, según las palabras que tenemos aquí de Jesucristo? ¿Qué fue su problema? ¿Por qué los llaman hipócritas? Decían que honraban a... Sí, decían que honraban a su padre y su madre, que no tenían que hacerlo. Anulan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Así es, pero ¿por qué anulaban los mandamientos de Dios? Porque querían seguir sus tradiciones. Así es. Entonces, pensando en nuestra pregunta, ¿cuál no debe ser la autoridad suprema de nuestra fe? Las tradiciones. Las tradiciones. No deben. Bueno, ¿son malas todas las tradiciones? Claro que no. Hay unas tradiciones muy buenas. Tal vez un grupo de creyentes siempre se congregan y después su tradición es convivir después, cenar juntos. Está bien, qué bueno. Pero si alguien piensa que la tradición de cenar es algo como ley de Dios, es un problema. Entonces, no todas las tradiciones, bueno, claro que en este caso la tradición de ellos fue mala porque anulaba o invalidaba la palabra de Dios.
pero no todas las tradiciones, a menos que la tradición se ponga encima de la palabra de Dios, porque sabemos la autoridad suprema de nuestra fe no es una tradición. Bien, ¿algo más? ¿Algo más? Entonces tenemos que estar seguros cuando hablamos de lo que deben hacer personas, que estamos hablando de mandamientos de Dios y no de mandamientos de hombres, como dice aquí. Ok, ¿quién iba a decir algo? ¿Ana? No, yo no estoy conforme, que nosotros no tenemos que seguir esas tradiciones. Tenemos que ser cuidadosos, no seguir las tradiciones, seguir la palabra de Dios. Como usted dijo, hay algunas tradiciones que no son malas, como reunirse a comer después de la reunión de la iglesia, pero nosotros tenemos que darnos cuenta cuáles son las tradiciones malas. Todo lo que nos aparta de la palabra de Dios es malo. Así es, completamente de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Ricardo, ¿iba a decir algo? Oh, Ruth está con nosotros ahora. Ruth, buenas noches. Bien. Sí, buenas noches. Bienvenida a la clase. Sí, señor, gracias. Ok, muy bien. Estamos hablando de la pregunta, ¿cuál es la autoridad suprema de nuestra fe? Les recuerdo también que vamos a poner nuestros micrófonos desactivados, vamos a desactivarlos, pero con cualquier duda, pregunta, cualquier comentario, pues se puede activar el micrófono para participar, para hablar y después volver a apagarlo. Ok, muy bien. Seguimos con Colosenses 2, es el último que vamos a leer sobre la pregunta. Colosenses 2:8 es otra carta de Pablo a los creyentes colosenses. A los creyentes colosenses está hablando a ellos también sobre la pregunta. ¿Quién nos puede leer Colosenses 2:8? ¿Cuál es la autoridad suprema de nuestra fe? ¿Quién sabe? La autoridad. Aida también está con nosotros. Bienvenida, Aida. Ok, muchas gracias. Mano, gracias, sí. Casi no me puedo conectar. Ah, sí. Bueno, qué bueno que logró conectarse. Muy bien. Entonces, ¿quién nos puede leer Colosenses 2:8? Las palabras que tenemos aquí en la pantalla. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Ok, entonces Pablo anima a los colosenses a no ser engañados. Entonces, según Pablo aquí, según Colosenses 2:8, ¿cuál no es la autoridad suprema de nuestra fe? ¿Cuál es el enemigo de nuestra fe? Sí, Ana, por favor. Usted preguntó cuál es el enemigo de nuestra fe. Sí, según estas palabras, ¿cuál es el enemigo o cuál no es la autoridad de la fe? Y seguir las cosas seculares, seguir las cosas del mundo, ese es el enemigo de nuestra fe, para mí. Sí, bueno, lo que vemos, cosas seculares como filosofías o tradiciones de los hombres, ¿verdad? Que son huecas, sutilezas, basadas en cosas que no son de Dios, conforme a los elementos del mundo, ¿verdad? Entonces, otra vez repetimos, no todas las filosofías humanas son malas, como las tradiciones de los hombres. No todas son malas, pero si esto es la autoridad de nuestra fe, si es la autoridad de nuestra creencia, es un problema, ¿verdad? Ok. ¿Algo más? ¿Otro comentario?
Ok, bien, entonces, ahora vamos a poner nuestras respuestas aquí en la pantalla. La autoridad máxima de nuestra fe no es. ¿Cuáles son las cosas que mencionamos que no deben ser la autoridad máxima de la fe? Que no deben ser la autoridad en una iglesia de creyentes. ¿Qué son las cosas que no son las autoridades máximas que mencionamos de los pasajes? María Esther, ¿iba a decir algo? Las tradiciones. Las tradiciones, ¿verdad? Muy bien, las tradiciones. Bien, no, entonces hemos visto, hemos dicho, no son malas las tradiciones siempre, pero es un problema si pensamos en ellas como si fueran la autoridad máxima o si van en contra de la palabra de Dios. Ok, ¿qué más? ¿Qué más decir? ¿Qué no debe ser la autoridad máxima de la fe? Según los pasajes que leímos. Cualquier persona puede activar el micrófono. Las doctrinas de hombres. Las doctrinas de hombres. Muy bien. Entonces, cosas que no tienen base en lo que Dios dice, pero eso tiene base en lo que dicen los hombres, ¿verdad? Dice Pablo en Gálatas 1, lo que leímos, que pero si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunció un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, si un hombre viene con otro evangelio, que sea anatema. Es doctrina de hombre, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Qué más? Aldo, ¿iba a decir algo? Aldo nos iba a comentar algo. Ya tiene el micrófono activado si quiere comentar. Ok, ¿alguien más? Bueno, entonces yo podría poner otras cosas aquí también, ¿verdad? Mencionó Pablo que un ángel del cielo, es lo que dijo él, ¿verdad? Si aún un ángel del cielo viene con otro mensaje, entonces sería como una visión o algo así que va en contra de la palabra de Dios, no es de Dios. Dios no se va a contradecir. Ok. Y también hablamos aquí en Colosenses 2 de las filosofías, ¿verdad? Entonces, las filosofías que no están de acuerdo con la palabra de Dios, también las filosofías humanas, conforme a las cosas de este mundo, ¿verdad? Ok, entonces si estas cosas no deben ser la autoridad máxima de nuestra fe, ¿qué debe ser la autoridad máxima de nuestra fe? Ricardo lo mencionó al principio, ¿verdad? ¿Qué es la autoridad máxima de nuestra fe? Según todo lo que hemos visto. ¿Qué es la autoridad máxima de nuestra fe? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. O sea, la palabra, ¿verdad? Las escrituras. Entonces, decimos eso, no hay otra autoridad, ¿verdad? Entonces, y sabemos, como se mencionó antes, creo que fue a Gisela que nos hablaba de todas las falsas enseñanzas que hay. Muchas personas, ya todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero hay tantas
iglesias tantos maestros que basen sus enseñanzas en tradiciones, doctrinas de hombres, la visión que recibió, filosofías y todo eso, y no en la sencilla palabra de Dios, la cosa que no cambia, la cosa que podemos checar y verificar que está aquí con nosotros siempre. Entonces tenemos que siempre estar alertas y siempre estar pendientes a volver a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es algo que es siempre confiable, que no cambia. En Isaías 40, versículo 8 dice, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces es algo más seguro, más confiable que todas las otras cosas que pueden cambiar los sentimientos humanos, las tradiciones, las filosofías, las doctrinas de hombres. Esas cosas van a cambiar, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Ok. Entonces, vale mencionar ahora que no decimos en Academia Cristo que somos una autoridad especial, que somos los que deben mandar en la iglesia o tenemos una autoridad especial de enseñar algo nuevo o algo diferente. Entonces, ¿quiénes somos? Esto viene de nuestro sitio en el internet. ¿Quiénes somos? Academia Cristo. Nos han preguntado unas personas. Eso es punto número 1 ahí de Academia Cristo. Creemos que solamente la Biblia se debe usar para definir nuestra doctrina. Las tradiciones, nuestras experiencias, aun la razón humana están sujetadas a la palabra de Dios. Entonces no hay otra cosa que es la autoridad. Ni los líderes, ni la tradición, ni Academia de Cristo es autoridad en la iglesia y nuestra enseñanza. Solamente la Biblia se debe usar para definir nuestra doctrina, para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Preguntas o comentarios? ¿Cualquier cosa? Ok. Seguimos entonces con una pregunta. ¿Cómo saber? Y creo que ustedes tal vez han tenido una experiencia parecida a esta. Tu amiga te invita a asistir a un evento en su iglesia, pero el mensaje se te hace extraño. ¿Cómo probar si es de Dios o no? Examinando las escrituras. Gracias, Ana. Así es, Ana, examinando las escrituras, ¿verdad? Yo tengo ahí en la pantalla una pista que es Hechos 17:11. Ya tenemos la respuesta correcta. No necesitamos la pista, pero la voy a leer de todos modos. Hechos 17:11 habla de Pablo. Y ustedes saben que Pablo fue de un lugar a otro predicando el evangelio a personas que no lo habían escuchado antes. Y llegó en Berea. Berea, una ciudad, no sabemos mucho de los creyentes en Berea, pero sabemos algo. Y vemos que ellos nunca habían escuchado este mensaje de Jesucristo antes, pero tenía el Antiguo Testamento, las promesas, las profecías, que iba a venir un Salvador. Entonces Pablo viene, un predicador porroso, pero en vez de sencillamente aceptar su mensaje, ¿qué es lo que hacían ellos? Hechos 17:11 dice, estos eran los más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces nosotros también, si un mensaje se nos hace extraño, ¿a dónde vamos para saber si es de Dios o no?
a la palabra de Dios, escudriñando, es como dijo Ana, examinando las escrituras, ¿verdad? Y es un proceso constante. Cada día lo hacían ellos. Y es algo que nosotros también, hacemos. Aún si tenemos mucho tiempo en una iglesia, debemos estar examinando la enseñanza que recibimos, porque la palabra de Dios nos da vida. Es lo que dice, la palabra de Dios nos da vida espiritual por su poder, por el mensaje de Jesucristo. Es algo muy, muy importante. Vemos la importancia en las palabras que hemos leído, ¿verdad? No es nada más, es muy importante lo que el mensaje de una iglesia es. Ok, preguntas, dudas. Voy a dar la bienvenida a Barca. A Barca Zapala. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escucho. Muy bien. ¿De dónde se conecta Barca? Bienvenida a la clase. Ok, está aquí con nosotros. Muy bien. Déjame ver, tal vez hay otros. Ruth, alguien con el nombre de Ruth. Bienvenida a la clase. Muy bien, hay otras personas que están aquí con nosotros también. Pero, ok, entonces seguimos adelante. Es tan importante este concepto, ¿verdad? Que la autoridad máxima de nuestra fe es la palabra de Dios. Es lo que empezamos el martes con la lección 1, hablando de la autoridad de las Escrituras. Vemos en la historia de Jesucristo en el desierto el poder de la palabra de Dios, la autoridad. Dice Jesucristo, escrito está, es algo cierto. Tiene la autoridad la palabra, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, checando la tarea, hablamos de un versículo clave. ¿Quién nos puede repetir las palabras de Mateo 4:4? Amén. Sí, por favor, María Esther. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Muy bien, exactamente. Exactamente. Entonces, vemos dos cosas. Jesucristo dice, escrito está, es un pasaje del Antiguo Testamento. Está usando las escrituras como autoridad. También nos dice lo que nos da la vida, que es más importante, la vida eterna, la vida espiritual, no de pan terrenal, sino de la palabra de Dios, las palabras que salen de la boca de Dios, ¿verdad? Muy bien. También hablamos de un método para compartir la palabra de Dios con otras personas. Hablamos de las 4C. ¿Quién nos puede decir cuáles son las 4C? Nuestro método de compartir la palabra. ¿Puedo decir? Por favor. Captar, contar, consolidar. Muy bien. Entonces, ahí tenemos las 4C, los 4 pasos para compartir una historia bíblica, para compartir el mensaje con otra persona. Captar la atención es el primer paso. Después de captar la atención, vamos a contar la historia. Después de contar la historia, vamos a considerar su significado. Y después de considerar su significado, vamos a consolidar lo que hemos visto en la historia para aplicarlo a nuestras vidas, para no dejarlo allí en el estudio, sino llevarla, la palabra con nosotros, en la calle, en la casa, en nuestra vida cada día. Muy bien. Ok. ¿Preguntas, dudas hasta este punto? Ok. Muy bien. Bueno, cualquier persona, ya tienen sus micrófonos apagados, que está muy bien para que podamos escuchar, pero estamos aquí también para participar. Entonces, cualquier cosa,
cualquier cosa, si tienen un comentario, por favor de decirnos, porque estamos aquí para compartir, ¿verdad? Ok. Seguimos adelante, entonces hoy vamos a profundizar un poco nuestro entendimiento de lo que es consolidar, lo que hacemos al fin de una enseñanza bíblica. Vamos a usar 5 preguntas para consolidar. Otra vez no es ley de Dios usar estas preguntas, pero nos pueden ayudar estas preguntas, enseñar a otras personas. También nos pueden ayudar estas preguntas en nuestro estudio personal de la palabra de Dios. Es una forma de analizar lo que dice la Biblia para aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, hay 5 preguntas que vamos a usar para consolidar. Empezamos con una pregunta que es, ¿de qué se trata la historia? Empezamos así para aplicarlo a nuestras vidas porque es muy importante saber lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios para poder aplicarlo a nuestras vidas correctamente. Por ejemplo, si está compartiendo la palabra de Dios con otra persona y está hablando sobre la historia de Noé y pregunta a la persona, ¿de qué se trata la historia de Noé? Y la persona dice, es que me enseña a construir un barco muy grande. O sea, claro que este no es el punto de la historia, entonces van a tener que regresar al punto anterior, que es para considerar el significado de la historia en sí. Pero después de que hemos visto lo que dice Dios a nosotros en la historia, de qué se trata la historia, y estamos seguros y estamos de acuerdo con las otras personas, podemos seguir adelante a la segunda pregunta. Yo mencioné en la primera clase de esta pregunta, que es una pregunta muy difícil, ¿verdad? Hablando del pecado. Pero es muy importante. ¿Por qué? Porque si no hablamos del pecado, la persona no va a saber de su problema. Y no es algo que hacemos una sola vez. El problema es el pecado. Todos han pecado, ¿verdad? Pero los fariseos que conocían muy bien las escrituras del Antiguo Testamento, cuando Jesucristo vino, no lo reconocieron a Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque no sabían de su pecado, no reconocieron su pecado. Por eso habla así a ellos, hablando del pecado muchas veces en los evangelios, ¿verdad? En los 4 evangelios. Nosotros también podemos tener un pequeño fariseo dentro de nosotros que piensa, es que yo soy una persona buena. Por lo menos soy mejor que mi vecino. Y pensar que es que soy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre recordar que somos pecadores, y solos somos perdidos. No hay esperanza en nuestras propias obras. Esto es lo que dice Romanos 3:20, hablando de la ley de Dios, de los mandamientos, de lo que Dios dice que tenemos que hacer y lo que Él exige. Romanos 3:20 dice, ¿por qué? Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley de Dios es como un espejo, ¿verdad? Es como un espejo que nos muestra que hay un problema, que somos por naturaleza espiritualmente muy feos, que no hacemos lo que Dios exige, que fallamos y hay un problema, porque entonces la ley de Dios es como Mateo 5:48. Mateo 5:48 dice, son las palabras de Jesucristo. Mateo 5:28 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué dice eso Jesucristo? ¿Por qué dice sed perfectos? Sabemos que es imposible según la palabra de Dios, ¿verdad? Romanos 3:23 dice,
Romanos 3:23 dice, todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. No hay nada que es perfecto, según lo que dice a nosotros en Ezequiel, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice Jesucristo, sed vosotros perfectos? Para mostrarnos un problema, ¿verdad? No somos perfectos, no hemos hecho lo que Dios dice. Es un problema, esta pregunta es difícil, es incómoda, es importantísima. ¿Por qué? Porque si la persona, y si nosotros mismos, si la persona no reconozca su pecado, no va a querer saber de un salvador del pecado. Si nosotros no hablamos del pecado y siempre estamos hablando como si fuéramos mejores o si fuéramos ya perfectos, vamos a empezar de pensar que, es que estoy como si fuéramos salvando a nosotros mismos, como si fuera posible eso. Y no es cierto, ¿verdad? No es cierto por nada. Por eso es tan importante esa pregunta. ¿Qué pecado quiero confesarle a Dios? Entonces, pero después de hablar de esta pregunta tan difícil, tan pesada, hablar del pecado, tenemos el gozo y la alegría de presentar la solución de Dios, de presentar las buenas nuevas, que es el Evangelio. No hablamos después de nuestras acciones como si fuéramos capaces de resolver el problema. Hablamos del amor de Dios. ¿Dónde veo el amor de Dios en estos versículos? Es la pregunta que después de que hablemos del pecado. Y vemos el poder del Evangelio, el contenido del Evangelio en Romanos 5:8, donde dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Dios murió por nosotros. Es 100% obra de Dios. Su amor es lo que hizo Él para nosotros, aunque no lo merecemos. Entonces hablamos del amor de Dios. El amor de Dios que es la respuesta del problema, que es el pecado. El amor de Dios que nos da esperanza y paz, y perdón y vida eterna. El amor de Dios es el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces, cuando estoy hablando con una persona, enfatizamos el Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. No habla de nuestras acciones, de nuestras actitudes, sin hablar primero de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, que es el Evangelio, las buenas nuevas. Después de que hemos hablado de eso, del Evangelio, hablamos sí de nuestras acciones y oraciones, no como método de salvarnos, sino de nuestra reacción, de nuestra respuesta al amor de Dios. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 habla del motivo. ¿Por qué vamos a querer hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué? No para ganar la salvación ya ganada por Cristo, sino, 2 de Corintios 5, 14 y 15 dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y él por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, vamos a querer vivir por él. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó por nosotros. Entonces Dios nos enseña a pedir y a hacer cosas, a vivir vidas santas, a orar a Él y pedir cosas. Pero el motivo siempre es Jesucristo, quien murió por nosotros, ¿verdad? Es el motivo. Entonces tenemos que siempre tener eso en mente. Vamos a animar a otras personas, vamos a animar a las personas con quienes estamos compartiendo el Evangelio, que hagan la voluntad de Dios. ¿Por qué? Para decirle gracias a Dios, para agradecer a Él quien murió por nosotros, ¿verdad? Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Pensamientos? ¿Algo? María Esther, Ana,
Ricardo, ¿todo bien? Liliana, ¿todo bien? Ok, seguimos adelante entonces. Otra pregunta. Nuestra última pregunta. Ya hemos compartido el Evangelio, hemos hablado de nuestras acciones. Vamos a hablar de una acción específica. Jesucristo, una de sus últimas palabras a sus discípulos de Marcos 16, versículo 15, habla de su propósito, lo que iban a hacer. Él ascendió a los cielos y estaban ahí todavía sus discípulos. ¿Y qué iban a hacer su propósito en este mundo? Dice Jesucristo a ellos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros hoy en día somos discípulos de Jesucristo, somos sus seguidores. Nuestro propósito es igual. Y también las personas con quienes estamos compartiendo el mensaje, que ellos con la alegría del evangelio, que ellos quieren compartir el mismo mensaje con otra persona. Entonces, por eso terminamos la enseñanza con una pregunta. ¿Con quién voy a compartir este mensaje? ¿Con quién voy a compartir la historia que hemos estudiado en la Biblia? Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ana, ¿qué iba a decir? Y que lo habíamos dicho en el primer estudio, que teníamos que compartir la palabra con aquellos que están perdidos, pueden ser los jóvenes, que están perdidos en la droga, ¿no es cierto? O yo en el caso mío dije de los ancianos, que también están por partir de este mundo y hay que darle la palabra de Dios para que sean salvos. Compartir también aquellos que se apartaron por un otro motivo, darle la oportunidad de volverles a hablar del Señor Jesús para que el Espíritu Santo trabaje en ellos, ¿no es cierto? Y reaccionen y vuelvan al camino del Señor. Hay tantas personas perdidas porque Jesús vino por los perdidos y nosotros debemos preocuparnos y ocuparnos de esos perdidos, darle la palabra. Yo no sé mucho, pastor, pero lo poquito que sé yo lo pongo por obra. No sé la Biblia de tapa a tapa, pero lo poquito que sé, quiero que sea agradable a Dios. Bien, muy bien. Gracias, Ana. Entonces, sí, el mensaje tan precioso, es tan importante compartirlo, ¿verdad? El mensaje de Jesucristo. Entonces, por eso usamos estas preguntas. Con la última pregunta, si en una pregunta sobre ¿con quién? ¿Ahora qué? ¿Quién necesita escuchar este mensaje? Es muy importante. Muy bien, gracias, Ana. ¿Otro comentario? ¿Algo más? Ok, entonces, cuando este último paso, ya hemos empezado con el último paso, pero con el último paso estamos hablando de 5 preguntas que vamos a querer compartir. La primera es de qué se trata la historia. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? La pregunta difícil pero importante. Después, la respuesta de Dios, la solución, donde veo el amor de Dios en esta historia, hablando del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Motivado por Jesucristo y su amor. Y después, ¿con quién voy a compartir esta historia? Pensando en la próxima persona. Pensando en hacer discípulos, ¿verdad? Como antes, les voy a poner todas estas preguntas en el grupo de WhatsApp. También les voy a poner la tarea. Pero antes, preguntas o dudas sobre las 5 preguntas de consolidar. Recuerden que es el último paso de nuestro método. Con estas preguntas podemos concluir una enseñanza bíblica. También se puede utilizar estas preguntas para estudiar la Biblia solo, una persona. Estas preguntas son buenas para un estudio personal. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cualquier cosa? ¿Comentario? María Esther, Ana, Liliana, Gisela, Ruth, Aldo, Abarca, Aida. ¿Todo bien? ¿Preguntas, dudas?
Carmela, no saludé a Carmela. Carmela, bienvenida a la clase. Ok. ¿Cualquier cosa? Ok, seguir. Entonces, nuestra tarea es ver el video para la lección 3. Como antes, les voy a poner el video en el grupo para ver. También hay unos versículos clave. Romanos 3:20 que habla de la ley como espejo y Romanos 5:8 que habla del amor de Dios en Cristo Jesús para nosotros. También quiero que ustedes recuerden las 5 preguntas para consolidar que voy a poner también para ustedes en el grupo. Y la próxima clase será, con el favor de Dios, el martes 11 de septiembre a la misma hora. ¿Preguntas? ¿Cualquier cosa? ¿Todo bien? Aldo, ¿todo bien? Gisela, Ruth. ¿Cualquier cosa? Ok. Entonces, ahora vamos a concluir con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque donde nosotros fallamos, tu Hijo triunfó, venciendo los ataques del enemigo por nosotros. Nos mostró dónde es que está la autoridad para hacer frente a el enemigo en tu santa palabra. A pesar de que yo he fallado al no confiar plenamente en la autoridad de tu palabra, ella no pierde su poder. Ayúdame, Señor, a estar atenta a ella, de manera que la atesore como el bendito regalo que es, y que sea ella quien me guarde en la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde y les proteja. Con el favor de Dios vamos a estar aquí el jueves. Cualquier pregunta o duda puede ponerlo en WhatsApp o también me puede enviar un mensaje directamente a mí o a uno de